errores y no había manejado bien ciertas cosas, les pareció que era el mejor presidente que había habido. Yo diría que Porfirio Díaz fue un muy buen presidente, pero justamente estos errores que cometió fueron tan graves, sobre todo la segunda parte de sus gobiernos, los últimos 15 años, lo que le impide pasar a la historia como un buen presidente. ¿Por qué? Porque si bien sí hubo el crecimiento económico, sí es cierto que hubo, para los parámetros de la época, un proceso de industrialización, una tecnología de avanzada que era el ferrocarril, todo esto, también es cierto que no mejoró en absoluto la situación de la población. O sea, no hubo desarrollo socioeconómico. El crecimiento no se vio reflejado en la mejora de la población en general. Entonces, cuando menos en teoría, el objetivo principal de la política financiera, fiscal, monetaria, crediticia, la política económica en general, tiene que ver con diseñar los objetivos, con buscar los instrumentos adecuados para tener ingresos, para administrarlos y también a la par hacer un diseño adecuado del gasto público, y todo ello se tiene que enfocar tanto al crecimiento económico del país como al desarrollo socioeconómico de sus habitantes. Y bueno, como uno de los aspectos colaterales, la política financiera se tiene que encargar también del control de la política monetaria y crediticia, porque lo que se ha ido aprendiendo es que el dinero, aunque es un instrumento, si se sale de control, puede generar problemas muy fuertes a la economía. Entonces, tenemos a la política económica, que es todo en general, y dentro de ella la política financiera atiende la política fiscal, que a su vez maneja la política del gasto público, la política monetaria y la política bancaria, que tienen como finalidad fomentar el desarrollo del país. O sea, no solo el crecimiento de la economía, sino también el desarrollo socioeconómico. Los instrumentos que utiliza la política financiera son, el principal es el gasto público. Y este gasto público, técnicamente, a través de una ley de egresos de la Federación. Y es una ley porque el Ejecutivo la propone, o sea, toda la parte del diseño técnico lo hace el Poder Ejecutivo, pero es el Legislativo el que lo aprueba, justamente por este enfoque de que tiene que contribuir al desarrollo socioeconómico. Es decir, si una política de gasto público va muy enfocada en temas, qué sé yo, de inversión y de pago de desatiende los temas sociales, cuando menos la teoría dice que el Poder Legislativo debe intervenir para frenar y equilibrar esa ley de egresos, porque una vez aprobada no se puede cambiar durante un año, por eso es ley. Entonces, el Congreso se reúne más o menos por estas fechas, entre noviembre y principios de diciembre, discuten, analizan la propuesta que hace el Ejecutivo, y una vez que la aprueban, la ley de egresos de la Federación empieza a funcionar. Y con esta ley tenemos todas las pautas, todos los lineamientos de lo que se va a gastar, en este caso por la Federación, durante el año fiscal que se aprueba, ¿no? Este es un ejemplo, creo que es del gobierno de Felipe Calderón, pero bueno, más o menos si funciona. Si ustedes abren la página de gobierno en la Secretaría de Hacienda y buscan estos temas ¿cómo se llama? El gasto público, se van a encontrar páginas y páginas de este tipo, donde se habla de, bueno, cuánto se va a gastar en servicios personales, cuánto se va a gastar en, por ejemplo, en la administración pública, en las dependencias del gobierno federal, que se tienen que hacer en los gobiernos de las entidades, o sea, cuánto se va a entregar a los estados y a los municipios, cuánto para pensiones y jubilaciones, y así se va programando y después se va desglosando cada uno de los aspectos. Lo que mandan para discutir en el Poder Legislativo, bueno, son tomos. O sea, no crean que es una paginita, esto es una parte mínima de
no sé, deben ir 10 o 12 tomos porque se hace toda la programación anual de todo el gasto federal. Las instituciones que trabajan propiamente este tema de la política financiera, en concreto, la que lleva la batuta es la más importante, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría tiene las áreas técnicas que se encargan de formular el presupuesto de egresos y cuando lo aprueba el legislativo y empieza a funcionar, se encargan de ver su aplicación. Esto es, de entregar el dinero a cada una de las entidades y de controlar cómo lo van administrando. Entonces, sus funciones son, tal como se mencionaba, proponer, dirigir y controlar la política del gobierno en materia financiera, o sea, qué vamos a hacer con el dinero, fiscal, de dónde vamos a obtener ese dinero para hacer frente al gasto público. Y coadyuva en otros temas como las políticas monetaria y crediticia y de alguna manera secundaria en la bancaria, ¿no? Controla, vigila que se cumplan todas las disposiciones, tanto financieras, es decir, de cómo se va a gastar el dinero, como fiscales, es decir, cómo se va a recoger ese dinero, cómo se va a ingresar, ya puede ser a través de impuestos o de productos o de las empresas del gobierno, bueno, todo eso establece la Secretaría de Hacienda. Y propone los proyectos de presupuesto, es decir, hace el trabajo técnico de diseñarlo. Una institución que coadyuva a la política financiera es la Secretaría de la Función Pública, que anteriormente era la Contraloría de la Federación, la CODAM. Y sus principales funciones son controlar y evaluar cómo se está llevando el gasto, inspeccionar los ejercicios del gasto público federal, esto es, puede hacer auditorías y revisar cada dependencia cómo está aplicando. De hecho, actualmente ya se dice que los recursos llegan etiquetados, es decir, se asignan, por ejemplo, para, no sé, una cantidad para mantenimiento, no se puede gastar en otra cosa que no sea mantenimiento. Todas las facturas, todo lo que se utilice para evidencias para demostrar ese gasto, tiene que estar apegado al número correspondiente de acuerdo a la asignación. Entonces, esto es la congruencia con los presupuestos de egreso. Eso es, la institución tiene que demostrar que gastó lo que le asignaron en el tema para el que fue asignado. No puede decir, ay, bueno, ya no voy a hacer mantenimiento, entonces mejor voy a comprar libros. Y de eso se encarga la Secretaría de la Función Pública. Los objetivos de la política financiera, bueno, son promover el crecimiento y desarrollo económico y social. Fíjense bien, esto es muy importante. No solo es promover el crecimiento de la economía, que sí es un objetivo importante, importantísimo, sino lograr el desarrollo económico y social. Es decir, que este crecimiento impacte positivamente en la población. Por lo tanto, tiene que hacer gastos no solo de inversión, sino también de infraestructura, de educación y otros servicios que beneficien a la población, o sea, que impulsen estas dos áreas. Financiar las actividades del sector público, bueno, obviamente, ¿no? Esto tiene que ver con las instituciones que conocemos, que funcionen, las oficinas, los juzgados, todo lo que requerimos para la correcta gestión de gobierno. Realizar las inversiones públicas que pueden ser las empresas de carácter público, como Pemex o como Comisión, o como en otra época, que había 148 empresas propiedad del gobierno, bueno, tenían que vigilar que se incremente la producción y que se hagan las inversiones que requieren, o también invertir en temas que a la industria privada lo beneficien para mejorar la productividad, ¿no? Es conectividad o apoyar en la creación, no sé, la mejora de los puertos, etc. Y apoyar actividades económicas y sociales prioritarias que el sector privado no atienda. Puede ser, por ejemplo, la electricidad. La electricidad es muy cara para producir. El sector privado, si se hiciese cargo, las tarifas nos resultarían verdaderamente impagables. Entonces, el gobierno se hace
en parte cargo de la producción de electricidad y puede poner tarifas más económicas, pero eso repercute muy positivamente tanto en la ciudadanía en general como en las empresas productivas, porque le da tarifas preferenciales. Bueno, este es un comparativo del gasto público en diferentes gobiernos, desde Manuel Ávila Camacho hasta Miguel de la Madrid Hurtado. Lo verde es el dinero que se destinó a fomentar actividades económicas, esto es, a impulsar la inversión privada. Ustedes observan, por ejemplo, el que más invirtió en inversión privada, ¿cómo se llama?, en impulso a las actividades económicas, fue Luis Echeverría. Curiosamente, al que acusaban los empresarios de ser socialista o comunista. Y bueno, aquí vemos que con José López Portillo baja la proporción, pero si nosotros revisáramos los números completos, veríamos que se incrementan en estos, sobre todo con López Portillo, porque aquí hubo mucha entrada de dinero, sobre todo a partir de la deuda pública. Pero bueno, en los porcentajes quedan así. En el gasto administrativo, esto es gastar en lo que el gobierno necesita, sueldos, oficinas, todo eso. Vean, por ejemplo, cómo Ávila Camacho, después del gobierno de Cárdenas, dedica mucho dinero a esto, porque Cárdenas había dedicado mucho dinero a la columna amarilla, que son los gastos sociales. Entonces, como una forma de apaciguar a la gente, le bajó, o sea, Cárdenas había gastado como por acá, de lo 38%, una cosa así, en gastos sociales. Entonces, Ávila Camacho revierte y gasta mucho en impulsar la inversión y en la administración, o sea, mejora sueldos y todo esto, y baja la inversión en gasto social, que serían escuelas, hospitales, todo eso. Estos gobiernos, que se mantienen muy ordenados, pero mantienen baja la inversión en gastos sociales, ustedes observan, se dedican a impulsar la inversión. Y López Mateos sube el gasto en temas sociales. En escuelas es cuando se crea el libro de texto gratuito, que es de un impacto, no el libro, sino la Comisión Nacional de Texto Gratuito, que tiene un gran impacto en el proceso educativo del país, porque ahora sí realmente la educación es totalmente gratuita. Todos los niños empiezan a recibir sus libros de primaria. Y bueno, vamos cambiando. Por ejemplo, aquí con López Portillo se vuelve a gastar mucho en temas sociales y en temas de inversión, sobre todo por la cuestión del petróleo. Con de la Madrid cambia, y si ustedes observan, vuelven a bajar el gasto en temas de inversión social y también en el gasto administrativo, porque es una etapa de crisis. Si nosotros viéramos los totales, veríamos que aquí hay un gran ingreso, o sea, el ingreso es muy alto, pero todo el gasto, todo ese ingreso se va hacia el pago de la deuda externa y el gasto del país se reduce. ¿Qué fue lo que pasó? Con de la Madrid fue cuando ganamos muchísimo dinero con el petróleo, pero nos dio la crisis más fuerte y la pasamos realmente muy mal como país. ¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales para controlar todos estos temas? Bueno, restringieron el gasto público en cuestiones sociales, lo limitaron, todos así lo mantuvieron, y enfocaron hacia otros temas. Por ejemplo, Carlos Salinas vendió las empresas del Estado para tener ingresos, y lo hizo a través del Programa Nacional de Solidaridad, no en el gasto público. Ernesto Zedillo también dedicó al gasto corriente, esto es al manejo del gobierno, el 76%, y lo demás era pago de deuda. Y contrajo una gran deuda, pero más bien para temas de iniciativa privada, que es el FOBAPROA. Vicente Fox dedicó 82% a gasto corriente. Es decir, lo gastó básicamente todo entre programas del gobierno y gasto capital. Y aquí, si ustedes ven, ya se eliminó este tema del gasto social, ya no lo podemos diferenciar. Ya cuando lo informan, solo podemos ver el gasto público corriente y el gasto de capital. Así es como vienen las diferencias. Porque justamente las críticas que aparecían eran que estos gobiernos cada vez gastaban menos en gasto social. Y lo mismo pasó con Felipe Calderón, ¿no? Que se enfocó mucho hacia el gasto corriente, que es el gasto de administración, y el gasto para impulsar las áreas productivas. De hecho, Felipe Calderón hizo mucha inversión en infraestructura. Bueno,
¿Y por qué se da esta situación? Bueno, porque los lineamientos que nos ha dado el Fondo Monetario nos limitan. No podemos hacer lo que querramos como país, debemos mucho dinero, entonces nos hemos tenido que alinear a las indicaciones que nos han dado. Y las indicaciones han sido, deja de estar dando programas, importancia, digamos, a la cuestión social y darla a infraestructura y a temas productivos. Y que la gente pueda ganar su dinero, si es que lo gana, y que gaste en su bienestar, y si no, pues será su problema, ¿no? Esta idea de que la competencia es lo que tiene que ser como el central, que es el nudo del pensamiento neoliberal, ¿no? Sin embargo, un tema que ha sido muy criticado es que hay mucho dispendio, y eso lo podemos observar en 3 administraciones sobre todo, en la de Vicente Fox, en la de Felipe Calderón y en la de Peña Nieto, que son todos estos escándalos que están aflorando porque habiendo dinero, porque empezó a haber ingreso fuerte del petróleo y se reguló la deuda, sin embargo se gastó mucho en cuestiones pues realmente no necesarias. Hubo dispendio e inclusive algunos dicen corrupción. Bueno, ahora, el siguiente tema, la política fiscal. ¿Qué es lo que trabaja la política fiscal? Ya dijimos que la política financiera hace toda la programación del y direcciona todas las políticas para que se cumplan los objetivos. La política fiscal, que es un área, se dedica específicamente a ver cómo va a recaudar los ingresos. Diseña los instrumentos y las medidas que va a tomar el Estado para recaudar ingresos. Y los ingresos que van a trabajar, que se van a utilizar para cumplir los objetivos de la política económica general, ¿no? Y esta parte, entonces, de la política fiscal se encarga de reunir, de acopiar los recursos físicos y financieros que van a darle volumen al gasto público, o sea, que lo van a conformar. Los instrumentos de la política fiscal, en términos generales, son los impuestos, que son muy amplios, ¿no? Podemos hablar desde el IVA, el impuesto sobre bienes inmuebles, los impuestos a los vehículos nuevos, todo lo que se imaginen que tenga el nombre impuesto, bueno, hay una gran variedad. Al sueldo, ¿no? Tenemos un impuesto sobre la renta. Los derechos, que es cuando, por ejemplo, concesionan algún tipo de recurso, que puede ser un bosque, o puede ser una laguna, o algún tipo de pesca, etcétera, y se tiene que pagar una cuota, ¿no? Un derecho por ese aprovechamiento. Los productos del mismo gobierno, ¿no? Hay empresas productivas como Pemex, y los aprovechamientos, que serían otros temas parecidos a los derechos, pero que tienen que ver con áreas productivas. Las ganancias que se obtienen del sector público, como Comisión o como Pemex, y el financiamiento público es básicamente endeudamiento. Es decir, si lo obtengo de fuentes internas, genero deuda interna, es decir, hago CETES o hago petrobonos, que les voy a pagar a los inversionistas un interés para que me den su dinero y poderlo invertir en el corto plazo, poderlo gastar. Y las externas, que sería la deuda externa, ¿no? Cuando se recurre al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y se pide una cantidad para X o Z cosa, bueno, ese es un endeudamiento, pero es una forma de tener recursos. Y eso se hace cuando, digamos, los impuestos, derechos y todo lo demás no alcanzan. Y los instrumentos de la política fiscal se fijan en la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces tenemos una ley de egresos y de manera paralela, en las mismas fechas, se vota una subcontroparte, que es la Ley de Egresos de la Federación. Entonces, la ley de ingresos, perdón. La ley de egresos es cómo lo vamos a gastar, la ley de ingresos es cómo lo vamos a obtener. Estas dos leyes se emiten entre noviembre y diciembre de cada año y van de la mano, ¿no? Entonces, si voy a gastar X cantidad en pensiones o cuando yo sumo el total, necesito saber ese total de dónde lo voy a obtener. Entonces, tengo un total que tengo que programar y tengo que ver cuánto me va a dar el impuesto sobre la renta, cuánto me va a dar, ya no existe el IETU, el impuesto empresarial de tasa única, pero bueno, es un impuesto que en algún momento existió, el IVA, ¿no?
Y así vamos revisando cada una de las áreas, cuánto puede aportar, se programa. Por ejemplo, aquí está los hidrocarburos, ¿no? Puede ser los derechos de los hidrocarburos, esto es los impuestos que pagamos, o también pueden ser lo que aporta Pemex, porque Pemex es la empresa que a nivel mundial paga más impuestos. Pemex debe estar pagando como el 80% de sus ingresos totales en forma de impuestos. Por eso ven que Pemex no progresa, porque es una empresa que no le han dejado reinvertir prácticamente nada. O sea, lo que le queda a Pemex es para pagar sueldos y su funcionamiento normal, porque ha sostenido el gasto público del país en estos últimos 30 años o un poco más. Y bueno, una vez que ya se sabe de dónde van a obtener los ingresos, entonces la Secretaría de Hacienda, o sea, ella lleva el proceso. Si ustedes recuerdan, hay toda un área que se llama el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, que se encarga de ver el pago de impuestos, de aprovechamiento, de todo lo que tiene que ver con la recopilación de fondos, y se apoya en algunas otras áreas, como puede ser la tesorería de la federación, que es donde físicamente se guardan los recursos, la tesorería fiscal de la federación, que tiene que ver con el dinero que se recupera, ¿no?, del fisco, de lo que cobra el SAT, el Fondo de Garantía para Reintegros del Erario Federal y los servicios aduanales, que también coadyuvan en este proceso. ¿Y cuál es el objetivo de la política fiscal? Es coadyuvar al cumplimiento de las metas de la política económica general, que están enfocadas a lograr el desarrollo socioeconómico del país. Entonces, la política fiscal es una política de ingresos, debe recaudar los recursos necesarios y suficientes para que el Estado pueda realizar, además de todas las funciones que le competen, los trabajos que se requieran para impulsar la inversión, el consumo y apoyar a mejorar la distribución del ingreso. Esto es sociales, la educación, la salud, todos estos aspectos. Esto es un cuadro comparativo de la política 1940 con Manuel Ávila Camacho hasta el 88 con Miguel de la Madrid. Aquí, en este color naranjita, vemos los ingresos del sector público respecto al PIB. Cuánto eran comparativamente con lo que se producía. Como vemos, se han incrementado porque el PIB ha crecido y además la proporción ha crecido, es decir, cobra más impuestos el gobierno. Estos son los impuestos, no, sin los aprovechamientos, sin las empresas del gobierno, sino solamente los impuestos. Es esta columna amarilla que vemos de hacer crecer y no lo han logrado del todo. Por eso les decía que gran parte de este gasto, de este ingreso fuerte, es Pemex. Si ustedes ven, es muy grande la diferencia y eso tiene que ver con la producción petrolera del país, que antes no era tan disparada. Y bueno, aquí están los impuestos como el porcentaje que representan del ingreso público. En una época los impuestos eran el 84% del ingreso público. Todavía no teníamos una producción fuerte de petróleo. Actualmente, bueno, son el 53%. Bueno, no actualmente, sino con De la Madrid son el 53%. Y la meta se supone que había sido hacer los 13% y no lo han logrado del todo. Han llegado hasta el 60 y algo. Y se supone que eso es una debilidad porque un país debe apoyarse en fondos y no en las empresas productivas del Estado. Pero bueno, en nuestro caso nos apoyamos en Pemex. Y esta última columna es la tasa de crecimiento de impuestos. ¿Cuánto creció, cuánto hicieron crecer los impuestos en relación con el gobierno anterior? Entonces vemos, por ejemplo, que Ávila Camacho lo hace crecer en 24% en relación con el gobierno anterior, que era el de Cárdenas. Luego van disminuyendo la proporción en que crece hasta que con Echeverría vuelven a subir los impuestos con López Portillo y con De la Madrid se duplican literalmente los impuestos, porque aunque estábamos ganando muchísimo dinero en petróleo, no había dinero para el gasto público porque se estaba pagando la deuda externa. O sea, el dinero de Pemex se estaba utilizando para pagar los intereses de la deuda externa. Con los gobiernos subsiguientes, vemos que en ingresos petroleros son
representan el 35% con Fox y el 64% los no petroleros. O sea, han logrado equilibrar o, digamos, a mejorar el ingreso del país en cuanto a impuestos, el 64% del ingreso. Y Felipe Calderón quiso reforzar este formato cuando creó el IETU. Su intento era que se subiera en un 3% del PIB, que es muchísimo. El PIB es todo lo que se produce, es el Producto Interno Bruto, lo que se produce en un año. Entonces era muy fuerte este objetivo y resultó muy lesivo para las empresas pequeñas y medianas. Les hizo mucho daño. Realmente, para obtener recursos, nosotros vemos en qué se han apoyado. En el caso de Carlos Salinas, en vender las empresas del gobierno. O sea, finalmente los ingresos no eran reales, eran de las empresas del gobierno, así como que yo vendo la tienda que me dejó mi abuelita y claro, de momento tengo mucho dinero para gastar, pero ya no voy a tener la tienda para que me produzca ingresos. Eso fue lo que hizo Salinas. Vendió 148 empresas del gobierno. En el caso de Zedillo, hubo un fuerte endeudamiento externo. Si ustedes recuerdan, la crisis de diciembre del 94, que se prolongó todo el 95, se solucionó con el FOBAPROA, que fueron 50,000 millones de dólares de deuda externa en un año. En el caso de Vicente Fox, mejoró la situación porque nos regulamos, pero no consiguió avanzar del todo y los ingresos petroleros siguieron siendo el 38% de nuestros ingresos totales. Es decir, casi 4 pesos de la carretera, del hospital, del pago del maestro, de lo que se les ocurra, lo pagaba nuestro petróleo. Y bueno, con Calderón lo que hizo fue irse al endeudamiento. ¿Y qué hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto? También se fue por la línea del endeudamiento, o sea, endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque a las empresas, grandes empresas, no se les cobró los impuestos que deberían pagar. Esto, el libro nos lo dice, que la carga tributaria está mal distribuida. Solamente el 10% de la población paga impuestos directos y realmente lo que se castiga es el consumo. O sea, el IVA se les cobra a todos, que constituye el 40% de los impuestos, pero, por ejemplo, al capital grande, a las grandes empresas, tienen muchos mecanismos para, ¿cómo se llama?, descontar impuestos. Entonces, realmente, los que están pagando impuestos fuertes son la clase media y el consumidor en general, que ese es un tema que el actual gobierno ha estado presionando, ¿no?, a las empresas para que paguen estos cantidades muy fuertes de impuestos que deben. Bueno, la política monetaria y crediticia, ¿qué es? Es el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el Estado para regular y controlar al sistema monetario y crediticio de un país. ¿Esto por qué? Porque al principio, bueno, pues la moneda simplemente era un instrumento. De pronto se soltaban situaciones de inflación donde la moneda se devaluaba muy rápidamente y no se entendía bien lo que estaba pasando. En el siglo XX, que es donde avanza mucho la economía, lo que queda muy claro es que si no se establecen controles monetarios y crediticios, se puede salir, digamos, de orden el aspecto monetario y eso afecta a la economía. Aunque es un instrumento el dinero, si ese instrumento no está perfectamente regulado, puede generar problemas en la economía. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno a través de las instituciones es controlar la oferta monetaria o volumen de dinero. No debe haber ni demasiado circulante, porque en automático el mercado, cuando percibe que hay mucho circulante, lo que hace es generar inflación. Ustedes saben que las leyes del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, dicen que cuando hay mucho de un producto, o sea, por ejemplo, cuando se producen muchos cítricos, mucho limón, mucha naranja, nos busca qué pasa con el precio. Baja automáticamente porque el mercado, cuando se da cuenta de que hay mucho volumen, automáticamente lo baja. Es un mecanismo de control. Bueno, en el caso del dinero, cuando hay mucho dinero en el mercado, la forma en que le bajan el valor es inflación. Eso lo hace el mercado en automático, no es algo que lo piense. Simplemente hay mucho dinero, los productos empiezan a subir de precio. Entonces, el gobierno,
el Estado tiene que estar muy atento al volumen de dinero, a la oferta monetaria que circule. También no debe bajar demasiado la oferta monetaria, porque entonces se podría generar un principio de recesión. El tipo de cambio es algo que hay que atender. En nuestro caso, nuestra moneda tiene una vinculación muy fuerte con el dólar, muy fuerte y de dependencia. Entonces, si el tipo de cambio no ofrece una cierta seguridad, para los inversionistas puede generarse un problema. Y en general, ahora en esta etapa que tenemos un comercio internacional tan fuerte, también nos puede generar problemas, porque una devaluación súbita encarecería los productos de manera muy rápida y no nos permitiría hacer frente a la población en conjunto, o sea, empobrecería a la población. Entonces, el tipo de cambio es importante tenerlo, no en control, pero sí llevarle un seguimiento y manejarlo de una manera que no afecte a la población. Lo mismo pasa con el interés bancario. Hay que estarlo controlando y hay que estarlo vigilando, porque si el interés sube mucho, se baja la inversión. La gente ya no quiere invertir de manera productiva. En cambio, si el interés baja mucho, el ahorro desaparece. Entonces, tienen que irlo moderando hacia uno o hacia otro sentido según se vaya necesitando. Lo mismo pasa con el volumen de crédito para los inversionistas. No es necesario tener un volumen de crédito constante. El costo del dinero, esto es los intereses que pagamos cuando necesitamos un crédito, y la capacidad de pago del dinero, que sería lo que les comentaba antes, el tema de la inflación. Los instrumentos que utiliza el gobierno para atender la política monetaria son estos que están aquí. La política de redescuento, que esa la lleva a cabo Banco de México con los otros bancos para manejar los temas de préstamos. En las operaciones de mercado abierto, que es todo lo que tiene que ver con casa de bolsa, las acciones, los depósitos o el encaje legal de los bancos comerciales, que es la cantidad de dinero que ellos tienen que depositar en Banco de México de las cuentas de sus ahorradores, para garantizar que se les pueda devolver, ¿no?, en cualquier momento. El coeficiente de liquidez, que tiene que ver también con la cantidad de dinero circulante para atender las necesidades de la región, la zona, en un momento dado. Porque imaginen ustedes qué pasaría si un día vamos a cambiar un cheque o hay cierta actividad en el banco y nos dicen no hay dinero. Inmediatamente se crea el caos, la gente empieza a avisarles, vete corriendo al banco a sacar el dinero porque se están quedando sin dinero o no tienen dinero. Y eso puede generar situaciones como las que se dieron en el crack del 29. ¿Se acuerdan? Esta quiebra que hubo en Nueva York, que tuvo una parte, sí, del mercado, ¿no?, que falló, pero otra parte que fue muy psicológica, muy emocional, de que la gente se aterró de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, la lección que quedó es que los bancos siempre deben tener un coeficiente de liquidez muy delimitado para poder atender los negocios del día, ¿no? El desarrollo de los mercados monetarios, que tiene que ver con el tipo de cambio, la emisión primaria de dinero, que esto solo puede hacer el Banco Central. En nuestro caso, el Banco Central es Banco de México, el único banco autorizado para emitir papel moneda o monedas, o monedas de colección, o lo que se les ocurra que tenga que ver con dinero, es Banco Central. Los otros bancos lo distribuyen, pero es Banco de México el que lo emite. Y también el que lo saca de circulación en un momento dado, cuando ya está maltratado o se cambia de la moneda, ¿no? La expansión o contracción del crédito, que esto tiene que ver con la tasa de interés, ¿no? Si se quiere que haya más inversión, bueno, pues se busca expandir el crédito, es decir, dar mayores facilidades para que la gente, los inversionistas, tengan interés en contratar crédito y en realizar inversiones productivas. Por el contrario, si se está calentando la economía, bueno, hay que contraer el crédito para que no se sobrecaliente. La colocación de bonos y títulos gubernamentales, que son los CETES o los petrobonos, o cualquier otro tipo de papel gubernamental que paga un cierto interés. Y los instrumentos cambiarios, decidir cómo se va a manejar el cambio de la moneda. Puede ser, por ejemplo, con un tipo de cambio. Si ustedes recuerdan, en la época del desarrollo estabilizador,
el crecimiento estabilizado, en la época de Adolfo Ruiz Cortines hasta todavía Díaz Ordaz y parte de Luis Echeverría, el tipo de cambio que se manejaba era fijo. Y bueno, para la política monetaria y para la política económica de esa época funcionó muy bien, porque le daba garantía a los inversionistas de que no iba a haber ningún sobresalto, ¿no? Si ellos hacían inversión aquí, la inversión iba a estar estable. Y, por ejemplo, a partir de Echeverría hubo una serie de devaluaciones que no fueron exactamente controladas, y esto generó problemas, porque de pronto los inversionistas mexicanos veían que su dinero, si ellos tenían deudas en dólares, pues su dinero valía menos y su deuda en dólares se incrementaba. Entonces, bueno, las devaluaciones se tienen que tomar como muy ordenadamente, que es lo que se ha hecho en los últimos años. O se devalúa de una manera ordenada o se opta por un modelo de flotación. Se establece una banda máxima y mínima donde se puede mover el peso y se le está vigilando. Entonces, cuando sale de esa banda, inmediatamente se presta atención y se busca resolver. Y ustedes podrán observar que así se ha ido dando como unas microdevaluaciones. Lo que se va haciendo es que se evalúa 1 centavo a la semana, una cosa así, y esto permite a las empresas tener una planificación de sus procesos monetarios en cuanto a divisas extranjeras. Y bueno, la modificación de las tasas de interés que tiene que ver también con el ahorro, ¿no? Con el dinero que se deposita en los bancos. La principal institución que trabaja todos estos temas de la política monetaria y crediticia es Banco de México, que es el Banco Central del país y tiene autonomía en relación al gobierno federal. De hecho, si ustedes leen las noticias o escuchan, verán que al director de Banco de México no se le dice director, su nombre es gobernador de Banco de México, porque es una entidad con autonomía. Esa autonomía se le dio en la época del gobierno de Ernesto Zedillo. Y el objetivo es justamente que Banco de México tome las decisiones técnicas que se requieran tomar para mantener en orden el sistema monetario del país, sin que entren en cuestión las decisiones, las razones políticas. Porque ustedes imaginen que el país es una maquinaria, la economía del país es una máquina, ¿no? Está funcionando, se calienta, y ustedes como ingenieros detectan que es necesario, no sé, disminuir el ritmo que está trabajando para evitar un sobrecalentamiento, que puede ser peligroso. Pero que el dueño les dijera, no, no lo disminuyas, tú en tus reportes pon que todo está normal y sigue fabricando así porque es lo que a mí me conviene. Entonces, eso es lo que tenían que hacer los directores de Banco de México antiguamente, adecuarse a lo que el presidente les decía, porque su jefe era el presidente. Al darle autonomía, el Banco de México no tiene que obedecer al presidente, sino que si considera que tiene que tomar una medida técnica en relación con el dinero, hacer una devaluación o, no sé, cambiar la tasa de flotación, X decisión que tenga que tomar, aumentar el crédito o disminuir el crédito, lo que tenga que hacer, lo hace y su obligación es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y garantizar que la economía funcione, que la moneda nacional funcione para que esa economía esté sana. Entonces, sus objetivos no son políticos, sino que son más bien técnicos en términos económicos. Y lo que hace, o las funciones que tiene es, por ejemplo, tiene permitido regular la emisión y circulación de moneda, los cambios de moneda, los servicios financieros, los vigila, los supervisa. También actúa como el gobierno, ¿no? Y es su agente financiero para temas de cuando se recibe dinero, por ejemplo, de los créditos o hay que guardarlo, proteger cosas así. Y tiene que asesorar al gobierno en materia económica y fiscal. Es decir, se escucha la opinión de Banco de México cuando se tienen que tomar decisiones en estas áreas. Participa en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales para estar actualizado y estar regulado de acuerdo a la normatividad de estos organismos. Una institución que coadyuva es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene autonomía técnica, pero su trabajo es supervisar y regular a las entidades financieras, esto es a los bancos y a las casas de cambio, para que se mantenga una estabilidad y el sistema bancario funcione de manera correcta y ordenada. Y también coadyuva la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Depende, es un organismo también desconcentrado de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, y su misión es proteger, garantizar al usuario de los seguros y las finanzas. Y que los servicios y las actividades de esas instituciones se van a llevar a cabo de acuerdo a la ley. Esto es que si yo contraté un seguro de vida, puedo tener la certeza de que ese seguro se va a pagar, de que no le van a decir a mi deudor, no, pues fíjese que la aseguradora se quedó sin dinero y pues ya no se lo podemos pagar, ¿no? Otra institución que coadyuva a Banco de México es la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, CONSAR, que es la encargada de regular la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, o sea, las AFORES, y se encarga de ver que se deposite, que se administren las cuotas, que se hagan de una manera adecuada y emite las reglas para la operación y el pago de los retiros, cómo se van a hacer y qué cantidad se debe entregar, o sea, en porcentaje de ganancia. ¿Qué objetivos tiene la política monetaria y económica, perdón, la política monetaria de un país? Estabilizar la moneda, esto es tener el valor constante de la moneda y evitar fluctuaciones o depreciaciones súbitas. A veces se tiene que devaluar la moneda, pero esto debe ser de manera ordenada, no de golpe, porque cuando la devaluación se da de golpe afecta muchísimo a la economía. Es como, por ejemplo, cuando se devalúa, digamos, cuando se devaluó la moneda así en la crisis del 95, si ustedes recuerdan, estaba en 3.60 pesos por dólar y se devaluó a 5.75 y luego llegó hasta 9 pesos por dólar y luego regresó a 7 pesos por dólar. Bueno, esta devaluación convirtió el dinero de los mexicanos en prácticamente la mitad, ¿no? Por su valor frente al dólar. Entonces, la idea es que mantenga el valor constante. También otro de sus objetivos es regular la cantidad de dinero que hay en circulación, de acuerdo a las necesidades del sistema económico, que no haya demasiado, porque se suelta la inflación, que no haya muy poco, porque puede venir un estancamiento económico, ¿no? Y mantener de manera constante la cantidad de dinero y, por lo tanto, los gastos que sean regulados, que sean ordenados, que no haya demasiado gasto súbito. Y en cuanto al sistema económico, que tenga más y mejores medios de pago, porque si los mecanismos, si los bancos funcionan, si el crédito funciona, bueno, el sistema económico va a poder hacer de manera más ordenada y esto va a beneficiar en conjunto a la población. Este sería un ejemplo del circulante monetario. Si ustedes ven, por ejemplo, con Ávila Camacho, que entra después de la devaluación que hay con Cárdenas por la cuestión de la explotación petrolera, había un circulante muy alto y se trabaja en irlo bajando. Ruiz Cortines, de hecho, acorta totalmente el circulante y se sigue esa política. Con López Mateos se suelta un poco porque gasta mucho en gasto social. Con Díaz Ordaz se vuelve a poner en orden y con Luis Echeverría el circulante aumenta porque hay mucho ingreso de dinero por la deuda. Se contrae deuda con Echeverría y con López Portillo y se invierte en el petróleo y entonces eso mueve mucho el circulante. Esto lo que va a traer como consecuencia va a ser una inflación que lo vemos con De la Madrid. Con De la Madrid se sale totalmente de control, la inflación es del 100, 140% anual y vemos que el circulante también creció de una manera desmedida. Por eso es que en el gobierno siguiente tienen que hacer una reforma monetaria y le quitan 3 ceros a la moneda. Si ustedes recuerdan, todo costó, bueno, no, ustedes no lo recuerdan, pero sus papás sí lo deben recordar, todo costaba miles de pesos, ¿no? El camión, en lugar de 8 pesos, costaba 8,000 pesos, o un libro costaba 250,000 pesos, ¿no? Entonces le quitan los 3 ceros, vuelven a ordenar la moneda y van reduciendo la cantidad de circulante monetario. Y ya en los últimos años se ha mantenido muy ordenado.
Esta es un comparativo de la paridad frente al dólar. Este es el valor con el que terminó 4.85 pesos por dólar después de la devaluación que tuvimos por la expropiación del petróleo. Y con Ávila Camacho se mantiene. Con Alemán vemos que hay una devaluación, dos devaluaciones fuertes, una que llega a 5.74 y otra que llega ya a 8 pesos. Y Alemán, recuerden que fue un periodo de mucha inversión, entonces se aceleró la economía. Ruiz Cortines entra a tratar de controlar ese proceso y lo que hace es una devaluación planeada. Esta devaluación, él la planeó para que se congelara la moneda. Y si ustedes observan, hasta Echeverría se mantuvo esa moneda perfectamente en orden y eso resultó muy estable, es el desarrollo estabilizador justamente porque los inversionistas sabían perfectamente cuánto valían sus inversiones, se podían hacer negocios sin sorpresas, ¿no? La moneda era estable y la inflación era del 2% anual. Después, al final del gobierno de Echeverría, aquí en esta transición, vino muy fuerte, de 15 pesos pasa a 22, y con López Portillo se sigue devaluando hasta al final de su gobierno quedar en 120. Y con el La Madrid es el caso. Observen cómo cada año la devaluación va siendo terrible hasta que terminamos en 284 pesos por dólar. Esta es la peor crisis que vivimos y fue terrible para los negocios a nivel internacional. No había forma de frenar esas devaluaciones. Salinas continúa el proceso de devaluación, pero lo va controlando y ya cuando llega aquí a 3.100, hace el cambio, lo convierte en nuevos pesos y termina su gobierno en 3.60. Aquí dice 3.14, pero los últimos meses de su gobierno ya estaba en 3.60. Y con Zedillo viene esta devaluación, que es la del error de diciembre. Se devalúa ese mismo año, en 95 llegó hasta 9 pesos, pero regresó y quedó en 7.60. Y ya fueron devaluaciones controladas, programadas, y con esas mismas siguió Vicente Fox, con devaluaciones programadas y controladas. Así siguió Felipe Calderón y así han seguido los gobiernos siguientes, dándole orden a la moneda. No significa que no se devalúe, ya no hemos podido regresar a esta estabilidad de los años 50, 60, pero bueno, la devaluación ha sido ordenada. Este es ese mismo proceso en gráfica, aquí se puede ver ya de una manera muy, muy clara. Hasta aquí el peso valía 12.50, aquí viene ya la devaluación y empieza a 22, aquí ya llega a 150 pesos por dólar, y bueno, este momento, el 86, 87, es cuando ya pasa a 2.000 pesos por dólar, y aquí vemos cómo se va devaluando. O sea que ahorita, que lo tenemos a 20 pesos por dólar, realmente serían 20.000 pesos si tuviéramos los 3 ceros antiguos. Y bueno, no se ha logrado una estabilidad monetaria total, pero se ha mantenido con un tipo de cambio de flotación, que eso nos ha ayudado bastante, cuando menos, a que el intercambio comercial sea ordenado. El sistema no ha crecido en función del aparato productivo y se ha tenido que recurrir al endeudamiento externo de manera constante desde el 95 hasta el 2018. Nuestra deuda externa al término del gobierno de Peña Nieto eran de 470,000 millones de dólares, ¿no? Fíjense, cuando de la Madrid, que era la crisis más grave, era de 100,000 millones de dólares. Entonces, tenemos 4 veces la deuda que teníamos en ese momento. Pero bueno, se ha seguido una política ordenada de pagos a nuestra deuda externa, aunque eso nos ha frenado un tanto las inversiones y nos ha disminuido el ahorro interno. Y la política monetaria sí se ha visto sujeta a las presiones del Fondo Monetario. El Banco de México trabaja muy de acuerdo a lo que indica el Fondo Monetario. Y aunque hay control cambiario, esto no evita la salida de divisas, que ese ha sido siempre un problema para nuestro país. Entonces, podemos decir que lo que tenemos es una economía ordenada, aunque no del todo productiva y sana, ¿no? Sí está mejor que en los años. Es más, algunos economistas dicen que este periodo, estos últimos 30 años, ellos lo llaman el estancamiento estabilizador.
Estamos estables, no tenemos una inflación alta, tenemos un tipo de cambio de moneda ordenado, pero no crecemos en términos productivos. O sea, nuestro PIB crece, si acaso, el 1,5%, 2% anual, que se considera estancamiento, ¿no? Porque para que haya crecimiento tiene que ser mayor de lo que crece la población. Bueno, con esto terminamos el tema. No sé si hay dudas respecto a la política